Mire, siempre hay un cabo suelto. Aquí está la imagen de López Obrador junto con uno de los guachicoleros que han detenido, José Antonio Cortés Huerta. Le dicen el Titán. Estas imágenes son un indicio más de que el narco y el huachicol fiscal son los grandes ductos que ordeñan los políticos corruptos. Mire, siempre hay un cabo suelto. Aquí está la imagen de López Obrador junto con uno de los guachicoleros que han detenido, José Antonio Cortés Huerta. Le dicen el Titán. Estas imágenes son un indicio más de que el narco y el huachicol fiscal son los grandes ductos que ordeñan los políticos corruptos en México. ¿Cuándo pensábamos que solo se robaban el dinero de instituciones como Segalmex o a través de contratos con prestanombres en obras faraónicas o hasta en poner chapopote a las calles? Nos dimos cuenta que la verdad de la verdadera tranza criminal. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos estima que el tráfico de drogas en México obtiene ganancias de hasta 58,000 millones de dólares al año. 58,000 millones por el narco. Pero por el huachicol fiscal, en el sexenio de López Obrador, se dejó un boquete de 600,000 millones de pesos. Son 600 millones reportados. Llevamos 16,000 millones querellados, 600,000 reportados, 16,000 querellados. 600,000 y contando. El sujeto que aparece en las imágenes con López Obrador es el líder de una célula del Cártel del Noreste, relacionada con el robo y contrabando de combustible. Fuerzas federales realizaron un operativo que abarcó 3 municipios de Nuevo León: Monterrey, San Pedro y Allende. En una de estas operaciones cayó este sujeto apodado el Titán, junto con una mujer que es señalada también de ser integrante de la banda de huachicol. Según informa esta mañana el propio secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, se logra la detención de José Antonio N., una persona identificada como líder de una célula afín a un cártel que tiene presencia aquí en el noreste de la República y que su operación estaría relacionada con recursos de procedencia ilícita y también contrabando de combustible. No únicamente se logra el arresto de esta persona, sino también la detención de una mujer, el aseguramiento de armas de fuego, dinero en efectivo, diversos tipos de droga, el rescate de grandes tigres que estaban al interior de una residencia en un sector muy exclusivo de la zona sur de Monterrey y también el decomiso de vehículos de lujo. Oiga, pero también encontraron un guachitúnel, es decir, un túnel que conectaba un poliducto de Pemex con una residencia en Santa Catarina, Nuevo León. El ducto está en la terminal de almacenamiento de Pemex, en instalaciones de Pemex. No se sabe desde cuándo se robaban, probablemente millones y millones de litros de combustible, pero solo hoy encontraron 205,000 litros de combustible robado, 23 tractocamiones, 10 autotanques, una grúa, 3 vehículos, entre muchas otras cosas más. Tenían equipo especializado para robar el combustible con válvulas de cierre rápido, mangueras de alta presión. El túnel fue toda una obra de ingeniería. Así es que, ante esa evidencia, resulta imposible pensar que un grupo criminal, sin la complicidad de las autoridades, se pueda robar, pueda almacenar, pueda distribuir el combustible. Y también resulta muy difícil suponer que ningún funcionario de Pemex se daba cuenta de un robo en sus instalaciones, en un poliducto de 18 pulgadas, de una terminal de almacenamiento y que nadie en Pemex supiera nada. No, eso es imposible de creer. Además del túnel y del Titán, fuerzas federales también iban por otro presunto guachicolero de altos vuelos. Iban por Roberto Blanco Cantú, el llamado señor de los buques. Los marinos ingresaron a una lujosa propiedad en San Pedro Garza García, pero no lo encontraron. Blanco Cantú, quien también ha sido identificado como Roberto Brown Cantú, es el accionista mayoritario de una empresa que se llama Mefra Fletes,
un negocio investigado en Estados Unidos y en México por el contrabando de miles de litros de combustible robado. Sus pipas, por cierto, eran las que descargaban los millones de litros de combustible decomisados el año pasado en Altamira. Así le hablo del mega decomiso de diésel que llegó a México en este buque desde los Estados Unidos. Ese decomiso es pieza central en la trama criminal del huachicol fiscal. Primero, se confirmó que el combustible robado en México era cruzado a los Estados Unidos de manera ilegal, desde luego contrabando, y después regresaba declarado como un aceite, como un aditivo para evadir impuestos y ser distribuido en el mercado. Una tranza enorme. Y según quedó en evidencia, los ladrones de combustible y los cárteles no actuaban solos, requieren de la complicidad de distintos niveles de autoridad para llevar a cabo ese crimen. Había una red de corrupción que involucraba a funcionarios de aduanas, marinos, y que era comandada supuestamente por los almirantes Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. Les dicen los super sobrinos del secretario de Marina en tiempos de López Obrador. O tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabrones. Tercero, el involucramiento de personajes como el Titán y el Señor de los Buques. El mega decomiso de Tamaulipas puso en evidencia que esta empresa, Mefra Fletes, también estaba involucrada en los grandes decomisos de Ensenada, de Guaymas, de Coahuila, además de otras operaciones detectadas en los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Cuarto punto, que López no solo mintió al decir que combatía el robo de combustible, sino que presuntamente se benefició de ese robo de combustible. Porque de acuerdo con el libro de Julio Scherer y Jorge Fernández Menéndez, el vocero de López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, abrió las puertas del palacio al pionero de esta actividad criminal, Sergio Carmona, al que nada más le apodaban el rey del huachicol. Esta historia criminal ahora tiene muchos eslabones sueltos. Sergio Carmona empezó a ser investigado en Estados Unidos por contrabando de combustible y lavado de dinero. La DEA informó al gobierno mexicano de sus investigaciones y entonces Carmona intentó negociar para entregarse, pero sabía demasiado y lo mataron en Nuevo León. Su hermano, Julio César Carmona, escapó a los Estados Unidos y se convirtió en testigo colaborador. Otro eslabón es el almirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina, y que busca que el presidente Javier Milei le dé asilo político o, en su defecto, que lo envíe a los Estados Unidos para convertirse en testigo protegido y decir todo lo que sabe del huachicol. Farías Laguna habló en Buenos Aires con el periodista de Código Magenta, Ramón Alberto Garza. Asegura que es un chivo expiatorio y que los verdaderos responsables están impunes. Farías asegura que el huachicol fiscal es una operación de Estado donde diversas secretarías, dependencias de gobierno se roban el dinero y son parte de este esquema criminal. Abordó además el tema de un audio donde el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero denunció, él fue el que denunció este robo de combustible y lo denunció ante el que era el secretario de la Marina, su tío, el almirante Ojeda, durante la red del huachicol fiscal. Él mismo trae una red de vínculos, que es lo que él mismo proporcionó, de todos los que están metidos en las aduanas. Guaymas, Ensenada, los del Golfo, Altamira. Farías Laguna asegura que el contraalmirante no dijo que él y su hermano comandaran una red de huachicol fiscal, sino que los responsables utilizaban sus nombres como salvoconducto y que él mismo fue quien gestionó el encuentro con su tío. Fernando Farías Laguna dice desde su reclusión en Buenos Aires que él mismo lo promovió basado en sus mensajes fechados de WhatsApp en los que se deja clara evidencia de que fue él y no nadie más quien denunció el tráfico de combustible, no quien protegía a la red que lo operaba.
Así es que Farías Laguna dice que el asesinato del denunciante, el contraalmirante Guerrero, y una serie de amenazas lo obligaron a escapar, a irse del país. Dice además que le pidió a su hermano, el que está preso, que le pidió a su hermano Manuel Roberto que se fueran juntos, que escaparan juntos, pero que él se negó diciendo el que nada debe, nada teme. El hermano se presentó a una audiencia y ahí fue detenido y ahora está preso en el penal del Altiplano. Desde ahí ha enviado cartas, 5 cartas por lo menos al Palacio de Gobierno, donde denuncia fabricación de delitos, irregularidades además en la investigación. Los Farías aseguran que la 4T ya eligió hacerlos culpables del huachicoleo fiscal. Pero ahí están como truenos de tormenta las denuncias de que ese dinero, esos miles de millones de pesos, se utilizaron para financiar a Morena, las campañas de Morena, o se los robaron. La revelación de que López Obrador supo del huachicoleo en Palacio Nacional también es tronante. Eso lo saben en Estados Unidos y probablemente forme parte de las nuevas demandas de detención y extradición de gobernadores y narcopolíticos mexicanos.